Buen día y bienvenidos. A continuación, les presentaremos el artículo cuyo título es Monolito Corporativo BAM, Contribución Estética y Estructural de Geritz a la Arquitectura de México, desarrollado por el Dr. Marcos Mejía López, el Dr. Horacio Ramírez de Alba y la arquitecta María Macarena Espinosa Sánchez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Objetivos. En el año de 1963 nace la empresa Vehículos Automotores Mexicanos SADCB. La sede fue establecida en la carretera México-Toluca, kilómetro 54, Parque Industrial Lerma-Toluca, Lerma de Villada, México. Se le confió al escultor Werner Matthias Geritz Brunner la construcción de la escultura monolítica de la empresa BAM, la cual se concluyó en 1964 para la inauguración del consorcio de capital estadounidense y mexicano, y que desde el punto de vista plástico se origina con la geometría espacial de su arquitectura emotiva. El inicio de la vida profesional de Matthias Geritz se encuentra en el corazón de Europa, en Alemania, en la Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Berlín a finales de años 30 del siglo XX, lugar donde estudia y practica la escultura de elementos abstractos y reconoce que las formas de todos los objetos están basados en la creatividad imaginaria. Su paso por España en Altamira le permitió visualizar que el arte rupestre iba más allá de la representación lógica de los objetos, que más bien tenía que ver con el arte emocional, incluso espiritual. A su llegada a México le llamó la atención la escala monumental de las obras y monumentos del pasado remoto, pleno de objetos zoomorfos, antropomorfos y figurativos. En su momento, sus obras de arte fueron rechazadas y ampliamente criticadas por los artistas mexicanos de su época, tan importantes como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En una línea del tiempo es posible observar el estilo moderno mexicano con las aportaciones de Geritz con sus bases en la escuela alemana, formando un crisol con sus conocimientos de la estética mexicana, del arte prehispánico monumental y las artesanías. Aportó 4 importantes etapas de producción en la Escuela del Estilo Moderno Mexicano de Escultura y Arquitectura. 1. El Museo Experimental ECO, 1953. 2. Las Torres de Satélite, en 1958. 3. La Ruta de la Amistad, en 1968. Y por último, 4. El Espacio Escultórico, en 1979. El monolito de concreto de la empresa BAM se encuentra, según la cronología, entre la segunda y tercera etapa de producción de Geritz, es decir, en pleno apogeo intelectual, profesional y artístico. Resultados. El artista Matthias Geritz plantea en su obra de la BAM la arquitectura emocional, término que plantea en 1953 en su manifiesto, siendo este un recurso para generar un nuevo concepto de lo estético y de la abstracción de las figuras básicas, creando una nueva forma de expresión por medio de las emociones y donde se retoma la declaración de lo espiritual del hombre moderno. La concepción y creación de la escultura de la BAM consistía en una armonía visual que se integraba con su contexto urbano. Se afirma que esta escultura monumental es una manifestación de arquitectura emocional. La insignia de BAM en 1963. En el logotipo se observa un trazo en el que dominan el espacio de las letras V, A y M, logrando con una tipología a base de 4 triángulos equiláteros, uno invertido para formar la V y otros 3 para formar la estructura de la A y la M. Las 3 letras son generadas por ángulos de 90 grados en una correcta armonía de abstracción y composición entre líneas delgadas y engrosadas. El monolito de concreto de BAM en 1964. La gran escultura monumental tuvo un ciclo de vida muy corto de 22 años por los intereses económicos y la crisis en la que vivía el país. La vista en planta de conjunto tenía como base geométrica un prisma triangular con un eje central de composición longitudinal de 30 metros. De ancho, el monolito alcanzaba 5 metros. La forma presentaba unas sustracciones volumétricas para dar la ilusión geométrica de las letras del corporativo en los alzados laterales y perspectiva del conjunto. Vista en fachada frontal, la envolvente era un triángulo isósceles donde la base era la cara más angosta del triángulo. La base era de aproximadamente 5 metros y la altura era de 12.60 metros. Con sustracciones volumétricas y la vista en fachada posterior, la envolvente era otro triángulo isósceles con los mismos datos de las anteriores medidas. Vista de las fachadas laterales o principales, si bien toda la envolvente de la forma era un prisma triangular, en esta parte se observa de frente un talud, y en la sustracción de la volumetría de su geometría propia, el cerebro alcanza a detectar en la forma abstracta de la escultura la forma mental de las letras BAM, aunque en realidad no existen como tal.
Es el objetivo de la arquitectura emocional que lo cumple de manera magistral. Tratándose de una escultura de gran tamaño, 30 metros en su dimensión horizontal y 12 metros de altura, además con una parte importante en voladizo, la premisa relevante desde el punto de vista estructural fue lograr su estabilidad, lo cual a su vez motivó a reducir el peso propio o peso muerto, pues la solución de un volumen macizo por costo y masa sería prohibitiva. Descripción de la estructura. La superestructura estuvo formada por una armadura metálica tridimensional con una geometría irregular a fin de representar los volúmenes de la escultura, una cubierta o forro de ferrocemento capaz de dar la forma del diseño. La subestructura consistió en una placa de concreto reforzado formando una zapata desplantada de forma somera, con la geometría y armado para soportar las cargas verticales y momento de volteo que transmite la escultura. Sobre esta superficie se aplican capas de concreto de bajo revenimiento, como si se tratara de una forma de ferrocemento, la capa final con un acabado acorde con las ideas del autor. Finalmente se dio un acabado especial con una capa de mortero de cemento, posiblemente aplicado con la técnica de retacado y la pintura especial que el autor especificó. Conclusiones. El monolito de concreto de BAM, al hacer un análisis, se tienen varias coincidencias de las formas de arquitectura maya de Uxmal, que fueron incluidas en dicho monolito de Geritz, lo que no es algo inusitado, pues él era un estudioso de la arquitectura prehispánica, de aquí la relación abstracta, estética, geométrica y compositiva. Las letras que corresponden a la M están estrechamente relacionadas con una serie de mandíbulas superiores de una serpiente, según dibujos de Gordon de la lámina 6 de la arquitectura de Uxmal. El coronamiento de la escultura en la parte superior de la M corresponde a una techumbre maya muy similar a las que se encuentran en las esculturas y edificios de Uxmal y Palenque. La última parte de la escultura tiene una inclinación en grados, totalmente similar a la escalinata poniente del templo del Divino en Uxmal. Ambas fachadas principales de escultura se confeccionaron con taludes. La cimentación resultó suficientemente rígida, con un peso propio moderado, lo que permitió que se transmitieran al terreno esfuerzos dentro de los límites tolerables. Asimismo, se impidió que se generaran asentamientos peligrosos y de esta manera se lograron asentamientos poco significativos que impidieron que la escultura se inclinara o saliera de plomo. También se presentó un comportamiento satisfactorio al considerar los efectos de la intemperie, pues el recubrimiento de concreto no presentó agrietamientos y su nivel de carbonatación era el adecuado para proteger la armadura metálica contra los efectos de la humedad, es decir, no se presentó la oxidación de los elementos de la armadura ni del metal desplegado. Gracias por su atención, excelente día.